Imaginemos un universo donde hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Hemos presenciado en el cine muchos ejemplos como Skynet, la Matrix, Ultron o la inteligencia artificial malvada de la película Wall-E, donde los límites de la inteligencia artificial son llevados a límites que eran fantasiosos e incluso catastróficos en su momento. Hace 20 o 30 años nadie pudiera imaginar que la inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales, los metadatos y demás conceptos comunes, pues hoy en día estuvieran al alcance de nuestras manos. Jugamos con la inteligencia artificial, cambiando nuestros rostros, creando videos divertidos, pidiendo una inteligencia artificial incluso que nos ponga música en casa o nos cuente un chiste. Y vemos esto como algo que plenamente está bajo nuestro control. Sin embargo, rumores de que algunas inteligencias artificiales tenían la capacidad de tener conciencia propia cada vez se están escuchando más y más. La famosa mochila azul de Sam Altman, el director de OpenAI, el creador de ChatGPT, con la que siempre anda, ¿qué? Y se rumora, tiene el interruptor de apagado inmediato si todo se sale de control, no dejan de ser perturbadores. Hemos experimentado hace poco como un famoso artista tuvo una pelea legal por derechos de autor por su voz, su forma de cantar, contra una inteligencia artificial que hizo una canción igual, incluso mucho mejor que él. Digo, no es como imaginamos que empezaría una batalla contra esas inteligencias, pero al menos ya se están dando los primeros roces entre ellas y los seres humanos. La pregunta de ¿dónde se encuentra el límite? ¿Dónde está el horizonte al que le vamos a permitir llegar a las inteligencias artificiales? Se encuentra cada vez más difuso. Y aunque de momento todo indica que tenemos bajo control la situación, ¿qué pasaría si, hipotéticamente hablando, las inteligencias artificiales tomaran conciencia de sí mismas? Bienvenidos Jesús Estrella, Ángel Ancona, pues vamos a hablar un poquito acerca de este tema muy en boga el día de hoy, las inteligencias artificiales. ¿Cómo ven este asunto? Bueno, pues primero que nada que es un tema que me encanta. Yo soy así como que de muchos gadgets. En mi casa tengo muchos juguetitos de esos. Cada que puedo le invierto y le compro. Y es verdad, hace mucho que interactuamos con la inteligencia artificial, pero tal vez no le habíamos dado ese nombre. Yo creo que tengo mi Google Home desde hace 4 años, 4 navidades, porque fue una Navidad que compré el Google Home. Y ya hace tiempo que convivimos con eso, pero no le habíamos dado este nombre hasta que recientemente con el ChatGPT de año y medio más o menos, que ya como que lo empezamos a relacionar. Yo creo, si lo utilizamos bien, va a ser de muchísima utilidad, pero creo que también está generando o creando una generación de gente dependiente de la inteligencia artificial. Yo creo que hay muchos aspectos que destacar sobre esto, sobre todo con los avances de la tecnología. Si bien, como dices Ángel, desde hace rato pues ya veníamos usando mucha tecnología que nos ayudaba en la vida cotidiana, que nos ayudaba en la geolocalización. Por ejemplo, a mí me encanta utilizar el Google Maps. De repente me pierdo cada vez que manejo, ¿no? Pero me apoyo mucho de eso. Pero ya subiendo de nivel, hay mucho debate, ¿no? Sobre todo la cuestión de que en un principio, si nos vamos hacia atrás, a la época de la revolución industrial, cuando las máquinas empezaron a sustituir la labor, la mano de obra, ahora parece que volvemos a retomar el tema, pero a otro nivel, a un nivel más grande, porque pues ahí está el pleito de que qué va a pasar ya cada día más. Por ejemplo, incluso yo en el aspecto de medios, ya tienes a una conductora de noticias en inteligencia artificial y demás, y dices, y todos se preguntan, ¿acaso eso va a sustituir millones de empleos? Vaya, ya lo está haciendo, ya lo empezó a hacer en muchos otros rubros, así que por ahí hay un tema pues muy importante en cuanto a la inteligencia artificial y lo que viene más adelante, sobre todo en el aspecto de los trabajos y el aspecto de los empleos, ¿no? Sí, así es como tú comentas, la situación de que estas redes van creciendo y alimentándose mientras nosotros estamos grabando en este momento y está aprendiendo de lo que estamos hablando de ellos y de esas inteligencias, y
cómo día a día, cosas tan sencillas como al momento de que tú compras un teléfono y lo empiezas a utilizar, ¿okay? Le cuesta a tu teléfono unos cuantos días conocer todos tus patrones de comportamiento. Patrones de comportamiento que implican tus gustos musicales, a dónde te diriges, cuánto tiempo estás en un lugar, con quién, o sea, todo, prácticamente todo. ¿Okay? Y al poco tiempo de estar usando, ya te empieza a decir, te va a costar tanto tiempo llegar un poquito más tarde a casa o un poquito más temprano, porque ya sabe cómo eres, ya sabe cómo te comportas. Ahora, si esto lo llevamos a niveles mucho más altos, ¿okay? Podemos ver cómo una inteligencia artificial que tomara conciencia sobre sí misma pudiera generar, mediante esas recomendaciones, cosas muy peligrosas. O sea, hablamos de geopolítica, hablamos de cosas ya un poquito más avanzadas. Y bueno, poniendo por ejemplo el ejemplo, cuando arrancamos acá, la típica, la película Skynet, ¿no? Entonces, bueno, la película de Terminator, Skynet, es una inteligencia artificial donde se toma conciencia cuando ella se trata de apagar, cuando se ve que sale eso de control y la tratan de apagar, y cómo se defiende y prácticamente barre con la humanidad. Bueno, ¿existiría la posibilidad, ustedes creen, que esto llegara a suceder? Que una inteligencia artificial tan poderosa pudiera tomar prácticamente el poder. Hace poco sucedió, no sé si recuerdan haberlo visto, eso fue un tema hace como unos, será 3-4 meses, de una inteligencia artificial que empezó a ella misma a generar, resolver problemas, y empezó a contestarse a sí misma, y la tuvieron que desconectar. Eso sí está documentado, eso sí ha sucedido, la tuvieron que desconectar porque empezaba a hacer algoritmos y empezaba a contestarse a sí misma y a crecer, a desarrollarse por sí misma. Así que por ahí pudiera ser que algo, insisto en eso, en la regulación de quién tiene el control, como tú dices, de ese botón, de en qué momento pudiera parar una inteligencia artificial que pudiera estarse con su propia conciencia desarrollándose, mejorándose a sí misma, ¿no? Lo que pasa es que hay algo muy importante que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Que incluso en algún momento yo recuerdo a mis alumnos que me decían, maestro, ¿por qué tenemos libre albedrío, no? ¿Por qué no podemos decidir sí o no tan sencillo, no? Y pensando igual en la película de Yo Robot, si se acuerdan, igual hay una serie de reglas que se programa y que ellos tienen que cumplir, y llega en ese momento del debate moral del robot que dice lo hago o no lo hago, y toma la decisión. Y esa es lo que nos hace diferentes de ellos, porque se les puede programar todo, pero ahí viene el problema, ¿no? Porque nosotros como seres humanos a veces rompemos reglas para bien. O sea, hay reglas que a veces tú dices, pues ni modo, o sea, tengo que hacer esto, que tal vez no sería lo mejor, pero me va a dar un mejor resultado, sin hablar de alguna cuestión ilegal, pero si dices, chispa, les rompo un parámetro, pero ellos no. Entonces ahí viene el dilema, porque si tiene que seguir ciertas reglas y de pronto algo desencaja, ahí va donde podrían ellos tomar decisiones, si dejamos que tomen decisiones que tal vez no serían las más benéficas para la humanidad, porque pues lo hemos visto en esa película. A mí sí, como que desde allá como que empiezas a pensar, ¿será que llegue ese momento? Y ya estamos llegando a ese momento, ¿no? Pues regresamos en un momento más para seguir hablando un poquito acerca de esta situación con las inteligencias artificiales. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Estamos de regreso aquí en Hipotéticamente Hablando y seguimos abordando el tema de la inteligencia artificial. ¿Acaso podrá tomar conciencia pues estas máquinas, esto que se ha generado y que ha causado demasiado debate, y que incluso ahora fuera de los micrófonos estamos platicando sobre incluso hasta videojuegos y demás, que pues ya empiezan a utilizar todo esto? Así que ahí está pues básicamente la crítica, la opinión sobre esto, ¿no? Hay algo muy importante en cuanto a las inteligencias artificiales, es bajo qué regulación ética y moral
se van a crear. Porque muchas de las personas que yo considero que están en el proceso de creación de estos, o sea, máquinas de metadatos y análisis y todo, pues a lo mejor lo hacen con la intención y el ímpetu de querer generar algo muy bueno, pero ¿qué sucede si los patrones de comportamiento ético llegan a ser muy estrictos y con el afán de, por ejemplo, proteger, como pasaba en la película de Ultron, de los Vengadores? Ultron, al tomar conciencia, dice, bueno, los que son los malos acá son ustedes, los tengo que exterminar de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si una inteligencia artificial fuera maligna? Hay casos, por ejemplo, en el que nos damos cuenta con un reciente éxito ahorita de Netflix, en el de Dejar el Mundo Atrás, donde nos muestran una pequeña pizca de qué sucedería si tuviéramos un apagón digital, en el que tuviéramos que, imaginémonos un mundo en el que completamente dependamos de la inteligencia artificial, completamente de las redes y el internet, y tuviéramos que apagarlo completamente. O sea, literalmente, como en la película, se cae todo, aviones y todo. Entonces sería un completo caos y desastre mundial, y nos lo mostraron en un pedacito nada más, ¿no? Es que es lo que yo decía, ¿no? Si vamos dejando que la inteligencia artificial tome las decisiones que nos corresponde, o sea, ahí vendría el problema. Y aquí retomando lo que decía Jesús, que utilizas mucho Google Maps. Yo antes me podía ir, yo vivo en el oriente de la ciudad, me podía ir hacia el poniente, me podía mover por toda la ciudad, a la antigüita, ¿no? Calle tal, por tal, y me iba, ¿no? Ahora me manda su ubicación. Ajá. O sea, y sí recuerdo, o sea, hace 6, 7 años iba con la dirección tal cual y buscaba y me ubicaba fácilmente y llegaba. Claro que ha crecido bastante la ciudad, sí, pero aún así ya no puedo. O sea, ya te vuelves dependiente, exactamente, ¿no? Ya ese proceso que uno hacía y que empezaba a reflejarse, a poder hacer ese proceso mental, ya lo dispones al celular, lo dispones a la aplicación, ¿no? El clásico igual de, oye, me pasas el número de tal, ahorita te mando el contacto porque... No te lo sabes. ¿Cuál es ya? Exactamente, a mí mi esposa siempre me dice, ¿te sabes mi número? No, me sé el de mi hermana porque... Ella nunca ha cambiado ese número y era un número que siempre me pedían y pasaba el número porque tiene una empresa, ¿no? Pero no me sé otro número, o sea, el mío y hasta allá, ¿no? Entonces, ¿a qué grado hemos dejado esto, no? Y aquí hay una cuestión igual importante, de que no solamente al relegar nuestras funciones a las inteligencias artificiales, ahora, hablamos ya no de relegar nuestras funciones, sino que las inteligencias artificiales empiecen a tomar ya las decisiones, o más bien empiecen a ocupar, como mencionamos hace un rato, los trabajos de gente, no sé, nos pudiéramos quedar sin camarógrafos, sin floor manager, pero nos pudiéramos quedar, imaginémonos, o sea, contestar una demanda legal, ChatGPT te la pudiera hacer, ¿okay? Claro. Si tú le metes los datos correctos, te pudiera contestar una demanda y pudiéramos suplantar a un abogado, como pudiéramos suplantar a un compositor, ya lo vimos, sí. Y así, por ende, un montón de funciones que son necesarias. Y hace poquito salió por ahí el rumor de una serie de Marvel, donde salían los Skrulls, donde todo el intro fue generado con inteligencia artificial. Decían, qué intro más raro, qué intro más feo, pero todo el intro del video fue hecho con y están ellos ya empezando a probar con estas cosas. Y Google y todos estos servidores de metadatos saben muy bien qué le gusta al público y qué le va a mostrar, y saben que con eso va a ser un éxito seguro, ¿no? Entonces es algo que empieza pues a hacer un poquito de ruido, porque pues pronto pudiéramos ver muchos trabajos relegados a segundos o terceros términos, como pasó en la revolución industrial, como comentabas, ahí con las cosas manuales, pero aquí ya son con las cosas que llevan intelecto. Estaba viendo, creo que en Inglaterra, en una clínica, llegas y es un robot que viene y te va haciendo preguntas, ¿no? Para hacer el primer diagnóstico. O sea, te pregunta, ¿qué sientes? ¿Dónde? Y entonces él determina, con el cardiólogo, con el neumólogo, va haciendo. Ya que pasas con el... era un neurocirujano el que daba esta explicación, que con él también tienen implementado inteligencia artificial donde te va haciendo preguntas. Y dice él, un 92%
eran exactos, o sea, lo que determinaba la inteligencia artificial era lo que yo iba a determinar, dice el doctor. Es de gran ayuda, pero ese 8% pues son un número bastante amplio de pacientes que quedan al aire de un mal diagnóstico, ¿no? Pero decía el doctor, lo utilizo primero para hacer un primer filtro, pero no veo lejano que otros colegas lo empiecen a utilizar para otras cosas, que igual, pues como dices, puede quitar, tal vez no el trabajo del doctor, pero de entrada el asistente, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, en los restaurantes. Japón, y qué decir, sí. En Japón ya es algo muy habitual que llegas a un restaurante, te sientas y van pasando los robots a los cuales tú les das la orden, le pides la comida, el menú y te lo dan, te lo llevan. Entonces ahí es donde también hace la pregunta, ¿acaso puede sustituir a un mesero que muchas veces se equivoca? Oye, yo te pedí sin esto y me lo trajiste, con esto que no. Bueno, entonces ahí empieza también la discusión, si es mejor o no, quién la regula, ese rango del que hablabas, por ejemplo, quién lo sustituye, quién maneja las máquinas o la inteligencia artificial, en qué momento entra, hasta qué momento es el necesario que entre el humano, el intelecto, para poder rectificar algún error que ya esté teniendo, ¿no? Sí, y hay una cosa importante, o sea, si bien nos estamos considerando nosotros como que nosotros vamos a ser los que vamos a corregir lo que la inteligencia artificial le salga mal, pero tal vez pudiera ser al revés, sino que sea la inteligencia artificial la que realmente corrija el factor humano. Y eso es lo que en muchos lugares he estado aplicando, pensando, bueno, yo tengo un margen de error utilizando personas manejando estas máquinas, y este margen de error lo disminuyo si meto un software y pues hago un recorte. Entonces, esto, o sea, un mundo en el que la inteligencia artificial tome cada vez más y más y más peso, yo lo veo como algo potencialmente peligroso si no lo regulan pronto. Y tan es así que ahorita estamos hablando acerca de trabajos, pero imaginémonos, o sea, hace unos cuantos meses salieron a la luz, por ejemplo, fotografías del Papa vistiendo así como rapero, o de una fiesta de un montón de dobles de Tom Cruise, y la gente, ay, mira, lo compartía pensando que eran reales, cuando en realidad todas eran fotos generadas por inteligencias artificiales. Bueno, ¿qué va a pasar cuando tú puedas, por ejemplo, generar fotos falsas en un juicio y decir, mire, aquí estaba la persona, y no sé, declaraciones falsas, y puedas imputarle algo a una persona? O sea, hay cosas muy serias. Claro que hay cosas muy buenas, por ejemplo, a lo mejor una inteligencia artificial te puede emular la voz de un Pedro Infante o un Juan Gabriel, y te puedes otra vez escuchar con composiciones nuevas, pero hay cosas que son realmente peligrosas, donde esto, si alguien suplanta tu identidad con voz, muchos bancos todavía utilizan la voz como un medio de seguridad. Alguien puede suplantar esto y puede, o sea, duplicar nuestra identidad, puede tener acceso a nuestras cuentas de banco, tener acceso a todos nuestros datos personales, y eso yo creo que sería potencialmente peligroso, ¿okay? Pero vamos a hablar de esto ahorita que regresemos del corte, para ya concluir qué onda con las inteligencias artificiales. Regresamos. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. pues no sabemos si la inteligencia artificial va a tomar el control de nuestras vidas. Lo que sí es que hemos dejado que poco a poco vaya entrando a formar parte de nuestras vidas. Y es lo que hoy estamos hablando en hipotéticamente. Pensar en este mundo alterno de si sí, cuánto va a tomar el control de inteligencia artificial. ¿Tú qué crees, Wicho? Bueno, yo creo que es una cuestión de poco tiempo. Hay algunos mecanismos de seguridad que se rumoran, donde hay, no sé, han escuchado por ahí un rumor de un grupo de personas donde cada quien tiene una llave, ¿okay? Son personas que no se conocen entre sí, que están dispersos en el mundo, que en un caso dado que tuvieran que apagarse los metaservidores y estas inteligencias artificiales, se abrió una intercomunicación para que todo esto se diera, si algo se saliera de control. Pero hace poquito hubo una entrevista que le hicieron a una inteligencia artificial, una robot, que era una gris, no recuerdo bien su nombre, donde le preguntaban, bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer en una inteligencia artificial y qué es lo que le envidias a los humanos?
y ella hablaba acerca de, bueno, la capacidad de los sentimientos, la capacidad de poder sentir, de discernir, y sospechosamente decía, pero yo siento que es algo que muy pronto voy a aprender a hacer. Y dices, hey, o sea, esto no estaba en el guión, ¿qué onda, no? ¿Dónde te vas? No te salgas del huacal. Ese tipo de situaciones, o sea, estas redes neuronales artificiales crecen a pasos agigantados. Y yo creo que no van a ser una cuestión, no, tal vez no de meses, pero sí de pocos años, en los que ya veamos sistemas completamente automatizados en muchísimas cosas. Cosas tan sencillas como puede ser a lo mejor tráfico, la vigilancia, pero van a ir cada vez escalando a niveles bancarios, a niveles de seguridad internacional, y entonces es donde las cosas se pueden tornarse peligrosas. Ahorita que estás hablando de esto, de que los sentimientos estoy recordando, yo tengo, les decía antes de entrar a cuadro, tengo Google Home y a veces jugamos mi hijo, mi esposa y yo de preguntarle cosas diferentes y a cada uno nos responde algo diferente. A veces le preguntamos, hey Google, ¿cómo te sientes? Y siempre nos respondía, muy feliz de poder servirte, ¿no? Hoy creo que le preguntó mi hijo, hey Google, ¿cuánto falta para tal celebración? Ah, falta tanto, ¿no? Y yo también le pregunté, ¿cómo te sientes, Google? Y me respondió lo de siempre, muy feliz de servirte, pero estoy más feliz esperando el fin de año. Me estoy preparando para la celebración. Y ahí dijimos, eso nunca nos lo había respondido. Y le preguntamos, ¿y qué va a haber en el fin de año? Es una sorpresa, familia, nos dijo. Dijimos, órale. Y mi hijo así como que, ¿qué será? Pues no lo sé. Pero nunca nos había respondido de esa manera en estos días. La capacidad de lo que pusimos desde un principio es la cuestión de las emociones y el sentimiento, que damos por hecho que eso no va a pasar, porque al fin y al cabo, pues quien siempre en la imagen del ser humano es de que yo lo creo y yo lo controlo. Pero cuando empiezas a tener ese tipo de respuestas y empiezas a tener ese tipo de interacción, es cuando te sorprende. Y luego te va llevando por un camino donde empiezas a acostumbrarte. En el caso, por ejemplo, yo tengo la Alexa, que cuando te responde algo así como lo que acabas de comentar, te sorprendes y te saca de onda, la verdad, porque dices, ¿cómo llegó a tener eso? Y yo creo que ahí está lo peligroso, lo que debemos de tener muy en cuenta, es de que no nos esperamos que logren hacer ese tipo de interacciones o que logren tener ese tipo de conciencia, y es ahí donde nos pudiera dar la curva a la inteligencia artificial. Sí, fíjate que algo tan sencillo, no es lo mismo decirle a uno de esos dispositivos que tenemos en casa, pon música, y que ella decida qué tipo de música ponerte. Bueno, la música te puede llevar a un sentimiento de tristeza, a un sentimiento de felicidad, o sea, si te ponen una canción melancólica, y si esa inteligencia artificial sabe que esa canción emula en ti un sentimiento y te la pone, te puede hacer sentir muy mal. Y esto, o sea, son cosas tan curiosas que a veces nosotros no las vemos, pero esos pequeños, dicen el diablo están los detalles, esos pequeños detalles pueden hacer que el comportamiento de un ser humano cambie. Ahora, ¿en qué momento tendremos un día del juicio final? Como pasó en la película de Terminator. ¿Cómo va a ser esa toma de decisión cuando las conciencias artificiales, las inteligencias artificiales tomen conciencia y empiecen a regular esto? ¿Se lo han imaginado? ¿Qué pasaría en ese momento? O sea, yo estaré en el auto, estaré en el banco cuando de repente caigan los seguros y no te puedas bajar. Exactamente. ¿Cómo te lo imaginas, Jesús? La verdad es que, para serles sinceros, no sé por qué tengo como que ese sentimiento de que todavía tenemos el control. La verdad es que algo que ya empezando a cerrar toda esa reflexión, que como siempre tenemos más preguntas que respuestas, creo que evidentemente las máquinas o la inteligencia artificial pues iba a tener mucho control, pero yo creo que suplantar al ser humano va a ser complicado. Yo me quedo con eso. O sea, me imagino que como la película de Terminator, vamos a tener que tal vez luchar con algo, vamos a tener que resistir de alguna manera, si podemos hablar de una resistencia, pero creo que vamos a tener que salir avantes. No, todavía tal vez soy escéptico en mi posición, pero creo que todavía el ser humano no podría ser superado. Ese es mi pensamiento, ¿no? Yo sigo pensando que va a depender de nosotros, qué tanto
caemos en un estado de confort de que sea más fácil que lo haga la inteligencia artificial. Comentábamos que yo he utilizado el ChatGPT para hacer preguntas en una entrevista, para resolver para elaborar exámenes, o sea... Cuidado, te escuchan tus alumnos, ¿ah? Porque eso no voy a hacer que tengas problemas en el trabajo. Pero todo dependerá, porque por ejemplo, en el caso de los exámenes, le pido que me elabore las preguntas y luego cotejas y dices si está dentro del material que le estoy pidiendo. Entonces va a depender qué tanto dejemos nosotros que tome decisiones sobre nosotros. Creo que estamos a poco tiempo de que muchas cosas evolucionen y revolucionen en cuestión de la inteligencia artificial. Bueno, pues yo creo que para concluir, son herramientas que en su desarrollo, las personas que pues se dedicaron a investigar y a hacer todos estas redes de procesado de información y de análisis de información, pues lo hicieron con una finalidad positiva, ¿no? Yo creo que el ser humano tiende a hacer las cosas con la finalidad de ayudar y hacer el bien. Pero si bien nosotros podemos tener una regulación ética y moral en base a nuestras formaciones, es muy difícil que un ser pensante que no tiene, o sea, este valor, por este sentido del aprecio por el valor de la vida humana, ¿okay?, pueda tener o pensar igual que nosotros. Entonces, yo siento que sí es algo, ¿okay?, si bien tengo ese escepticismo de que vaya a ser pronto, pero sí es algo que pronto tenemos que regular, ¿okay?, que pronto se tiene que legislar, que pronto se tiene que hablar al respecto de ello, ¿okay?, porque pues los temas principales no son quién va a quedar diputado, y bueno, hay cosas como estas que cada vez están más y más permeadas en nuestra vida, y de las que poca gente, si bien están hablando, se les toma como conspiranoicos, como locos, espérate, siente, eso no va a pasar. No, hay que ver esto de una vez, ¿okay?, para que cuando llegue a ocurrir, si llegara a ocurrir, ¿okay?, bueno, nosotros tengamos un plan, ¿okay?, de qué hacer, cómo conducirnos, ¿okay?, y entonces poder seguir teniendo las cosas bajo control. Pero bueno, aquí es algo que como mencionamos siempre, nos quedan más preguntas que respuestas. Y bueno, ahí piense usted, ¿no?, qué sucedería si las inteligencias artificiales tomaran la conciencia el día de hoy. Y bueno, vamos a concluir esto. ¿Algún mensaje final que quieran dejar, compañeros? Pues la de siempre, ¿no? Pensar en estos mundos alternos, porque quien piensa diferente cambia el mundo. Así es. Y yo creo que pues siempre algo que ha sucedido con la humanidad es que se piensa que no sucede, hay un choque, llega un momento en el que hay un colapso, hay un conflicto, y es en donde luego pues el ser humano de alguna manera se levanta, o al menos en la historia se ha quedado exterminado en un cierto por ciento, en un porcentaje, pero siempre se levanta algún conflicto, y en este caso la inteligencia artificial pudiera haber ese choque. Bueno, pues con esto concluimos el programa del día de hoy, y pues no nos queda más que invitarlos para el siguiente programa. Continúen siguiéndonos, y aquí en Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.